Está con nosotros Margarita Martínez Fischer, secretaria de la Comisión de Vivienda. Diputada, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte y tenerte por acá. Buenas noches. Y está también con nosotros Dunia Ludlow. Ella es presidenta de la Comisión de Vivienda. Diputada, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Vamos a hablar hoy de la promulgación de la Ley de Vivienda. No sé si me quieran ayudar a hacer una especie de contexto, de planteamiento de en dónde está parada la Ciudad de México hoy en términos de vivienda. Cuando decimos vivienda, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los retos que tienen en ese contexto? Y luego pasamos a los detalles de la ley y la promulgación. ¿Quién quiere empezar? Presidenta. Presidenta de la Comisión de Vivienda. Bueno, pues mira, cuando nosotros tomamos protesta en la comisión, lo primero que hicimos también con la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, que preside la diputada Margarita Martínez Fischer, es un diagnóstico sobre la situación de la vivienda, específicamente de la vivienda de interés social en la Ciudad de México, y de ahí una serie de mesas de análisis de hacia dónde debería de dirigirse la vivienda de interés social. En este diagnóstico y junto con otros análisis que tuvimos en la Comisión de Vivienda, pues nos dimos cuenta que tenemos un déficit para satisfacer la demanda de vivienda en la Ciudad de México, en el que aproximadamente cada año tenemos una demanda de vivienda de 80,000 activos, que tan solo se satisface el 40% de esta demanda, que se va acumulando a lo largo del tiempo, y esta acumulación de una demanda que no se está satisfaciendo, pues incide en este desequilibrio en los precios del costo de suelo en la ciudad, que cada vez van incrementándose, y con el incremento de los costos del suelo en la ciudad, pues este círculo vicioso para poder acceder a más vivienda. Entonces, a partir de este análisis nos dimos cuenta que la ley de vivienda que teníamos antes era una ley que estaba muy enfocada a la vivienda de interés social y popular, que prácticamente regulaba el Instituto de Vivienda y ya, y que excluía a todos los tipos y modalidades de vivienda y a todos los sectores de la población que, sin ser parte de este espectro socioeconómico de la vivienda de interés social y popular, también necesitan vivienda, específicamente la clase media trabajadora, que tiene acceso a créditos de Infonavit y Infoviste, que de todas formas no pueden ejercer sus créditos en la ciudad por los altos costos del suelo. Entonces, para eso nos dimos a la tarea de construir un marco normativo que nos ayudara a reordenar la política de vivienda, y por eso fue que hicimos esta modificación, una nueva ley de vivienda, que no necesariamente genera los incentivos para generar nueva vivienda. Esto es importante, y por eso también hicimos... Sino que para que aprovechar... No, para ordenar la política, ¿no? O sea, al final todas las leyes sirven para dar este marco regulatorio que te va a estructurar hacia dónde debe de ir la política de vivienda, cuáles son los elementos, las instituciones que la ejercen, que la componen, etcétera, para que finalmente esto te arroje información que eventualmente te permita que esa información sea evaluada, y que nos demos cuenta si efectivamente los programas de vivienda están satisfaciendo la demanda de vivienda, por un lado, y entonces, por tanto, garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada en la ciudad, y al mismo tiempo cuál es ese impacto que tiene la vivienda en la ciudad para no afectar a los ciudadanos. Ahora, ¿tiene usted preguntas? Es el momento que podemos aprovechar sobre este asunto para planteársela a nuestras legisladoras. @Nacho Lozano es mi cuenta de Twitter, @CiudadTV212, CiudadTV21.2 en Facebook. Y 53220300 es nuestro teléfono en el estudio para que usted haga las preguntas, nosotros las planteamos aquí en la mesa de preguntas y respuestas. Diputada Martínez Fischer, ¿cómo plantearías tú el asunto? Pero justo el tema de la ley de vivienda tenía que ver, y me parece que fue un esfuerzo muy importante que se generó en la Asamblea, porque justo nos dice hacia dónde tiene que ir la política de vivienda. Lo que había sucedido es que había había como programas dispersos. Entonces el ciudadano al final veía que había una acción de vivienda o alguna determinación en términos de normatividad de uso de suelo, por ejemplo, y no se entendía, digamos, hacia dónde iba. Entonces, me parece que es muy importante la ley de vivienda porque te dice con toda claridad cuáles son los principios, qué derechos finalmente se tienen que establecer. Se ve a la vivienda como derecho, yo creo que es uno de los temas más importantes, pero también se plantea no solo la vivienda, sino todo su entorno, que al final esa es la gran preocupación que tienen muchos ciudadanos. ¿Cómo le hacemos para garantizar el derecho a la vivienda, pero también garantizar que la ciudad finalmente tenga viabilidad?
Y al final trabajamos, yo creo que fue muy importante porque trabajamos la parte de la ley de vivienda que encabezó la Comisión de Vivienda con la diputada Unia y se trabajó también la parte de las normas urbanas, que es un poco lo que dice la diputada en la parte de los incentivos. Entonces, planteas una política, planteas una visión, planteas un orden en términos de qué instituciones tienen que participar y a partir de eso, ya teniendo una visión y principios, entonces se establecen instrumentos. Ahí trabajamos la parte de la norma de vivienda para los trabajadores derechohabientes de los organismos de vivienda, que justo es esas 80,000 viviendas que no, créditos que están en la ciudad, de personas que trabajan en la ciudad y que no pueden ejercer sus créditos. ¿Por qué? En ese sentido, porque el suelo es muy caro. Cuando la normatividad urbana, es decir, el uso de suelo, cuántos pisos se puede construir, o las densidades, digamos, o sea, qué tanto se puede construir en un predio, al final determina el costo del suelo. En la ciudad tenemos una normatividad bastante restrictiva, es decir, prácticamente tenemos 3 niveles y densidades medias. Porque al final, digamos, esa fue la determinación que se tomó después de 1985 con los temblores y no hay suficiente infraestructura. Había funcionado la norma 26, que todo había sido como un tema del que se abusó. Entonces había un gran espacio ahí que al final no estaba cubriéndose con la parte de estos 80,000 créditos. Y me parece que fue muy inteligente la forma en la que se trabajó en la Asamblea con la parte de los principios, pero también para abrir la parte de la normatividad, ya con un sentido, es decir, en ciertas zonas de la ciudad, sobre todo el centro oriente, se permite incrementar la densidad de construcción y se incrementa un nivel de construcción. Es digamos, moderado. ¿Qué hace eso? Aumenta la oferta, digamos, en términos de suelo y eso hace que los precios puedan moderarse para poder ser beneficiarios. Entonces, digamos, son 2 caminos que fueron sucediendo. Al final, el gran tema que nos preocupaba, yo creo que es una preocupación que tenemos también con los ciudadanos, es sí queremos vivienda, sí sabemos que es un derecho, que las personas quieren vivir, las personas quieren vivir cerca de su casa, los trabajadores finalmente cada mes les quitan parte de su sueldo, porque aportamos todos a los organismos de vivienda, y tienes que ir a ejercer tu crédito de vivienda 3 o 4 horas en el Estado de México. Entonces, al final, este derecho es un tema que se va a empezar a ejercer con principios, no es un asunto de ocurrencia. Y, bueno, pues iremos viendo cómo se va regulando, digamos, la oferta y la demanda de suelo para poder atemperar los costos, que ahora, es finalmente un tema muy importante. Ayúdenme a aclarar algunos conceptos que manejaron en este primer planteamiento que hicieron en el contexto. Ambas, me gustaría empezar con ¿qué es eso de derecho a la vivienda? Es decir, parecería obvio, pero cuando hablamos de derecho a la vivienda, ¿eso qué implica? Bueno, de entrada decir que el derecho a una vivienda digna y adecuada, como lo maneja la ONU, es un derecho que está garantizado por los propios lineamientos internacionales y en el artículo 4 de nuestra Constitución de los Estados de nuestra Constitución de México. Entonces, en este sentido, ¿qué implica el derecho a la vivienda? Bueno, implica que cuando alguien por sí mismo, ¿no? Por su condición económica, etcétera, no puede acceder a una vivienda, el Estado, ¿no? De alguna otra forma. Que no puede acceder por un crédito hipotecario en el banco, que no tiene el dinero para comprar una propiedad y pasar la noche, pagar una renta, etcétera. O incluso los créditos de Infonavit y de Foviste son créditos que tienen tasas de interés muy bajas, que son restrictivos también en algunos casos con los trabajadores. Y que están construidos para trabajadores, porque de alguna otra forma no podrían acceder a un crédito del banco. Entonces, cuando alguien por sí mismo no puede acceder a una vivienda para su familia, entonces el Estado provee una serie de instrumentos que pueden ser a través de organismos nacionales de vivienda, como instituciones crediticias, como tenemos Foviste e Infonavit, o a través de otro tipo de instituciones que subsidian vivienda, como es el caso del Instituto de Vivienda en la Ciudad de México, para que las familias, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a una vivienda en la ciudad. ¿Algo que agregar, diputada? A ver, y el tema es que, digamos que el derecho a la vivienda va acompañado del derecho al hábitat. Es decir, necesitas vivienda porque el derecho a la vivienda va acompañado. Hábitat. Sí. O sea, necesitas vivienda, pero la vivienda está en un contexto. Es decir, está en un contexto donde hay escuelas, hay espacios públicos, hay servicios públicos, hospitales, servicio de salud, digamos, conexión, transporte, hábitat. Entonces, digamos que esa es la parte de la que se tiene que conciliar. Si solamente ves la parte del derecho a la vivienda, que eso es muy importante. Es que eso se hace en México.
A ver, en México se agarran lomas y se construyen casas ese y modelo casas es y el que casas y ya no casas. funcionó, ¿no? O sea, el modelo en el que se garantizó vivienda. Que dejó mucho dinero para lejos, muchos. No, a ver, fue un tema de especulación y fue una política que desde mi punto de vista fue errónea, no sustentable. Sí. Fue, a ver, tienes derecho a la vivienda, pero al final te mando a 4 horas de tu casa. No es posible que una persona, un padre de familia o una mamá trabajadora esté 4 No, eso horas fue en un el gran transporte. negocio, Es decir, eso no es hay un gran manera. negocio. Entonces, digamos, tenemos que regresar al centro. ¿Cómo regresamos al centro si no están los equipamientos suficientes? Entonces, digamos, ¿cómo equilibras el derecho a la vivienda con también el derecho de los que están ahí viviendo? Claro. Porque hay otras personas que están ahí. Y con esta serie de elementos. La ley de vivienda lo plantea así. Es decir, o sea, hay un derecho a un entorno sustentable. La vivienda se tiene que ir enfocando en donde hay transporte público con este modelo de derecho, digamos, de vivienda, de desarrollo orientado al transporte. Y incluso la norma se complementa con eso, donde se abre la posibilidad de vivienda con esta nueva normatividad que se abrió moderadamente. La petición de los desarrolladores, pues obviamente era abrir, no sé Mucho cuántos más. niveles. Al final se encontró una forma en la que podemos ir abriendo, digamos, y entonces se va moderando el suelo y se va generando el derecho, pero al mismo tiempo también se garantiza, con la misma norma lo dice, que, a ver, los derechos que se pagan por esas viviendas tienen que invertirse en la zona. Ese es uno de los elementos que son fundamentales, porque entonces vas equilibrando justamente este derecho tan importante con el derecho a que no solamente vives, necesitas salir a la calle, necesitas que los niños puedan jugar, necesitas conectividad. Entonces, digamos que Que ese es fue el la reto. polémica del artículo 94. Por ahí va la A ver, háblenme del artículo 94. Por ahí va el ¿Cuál tema, es el ¿no? artículo El 94? artículo 94 es el artículo que mencionaba la palabra plusvalías, y entonces cuando se dio este claro. drama de Claro, las claro, plusvalías, claro, me van claro. a quitar mi plusvalía, Sí, sí, sí. con Lili Telles asustando a todos. Realmente fue un falso, muy falso. Era fake news, Sí, 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 honestamente. sí, era un falso debate, realmente era inexistente porque todos saben, incluso tenemos que decir que en el proceso de construcción de esta ley, que fue un proceso muy bueno dentro de la Asamblea porque tuvo el consenso de la mayor parte de los grupos parlamentarios, incluso diría que todos, en la segunda vez que se votó, la votamos todos los fue partidos, unanimidad, no sé. incluido el grupo parlamentario de Morena. Entre las 200 observaciones que recibimos en la comisión y los 800 dictámenes diferentes que leímos, tanto la diputada Margarita Martínez Fischer como tu servidora, ninguno nos objetó el artículo 94, porque estaba claro que el objetivo del artículo 94 era que de este excedente, ¿no?, para los desarrolladores, ¿no?, que al final ya pagan medidas de captación de plusvalías, como son las medidas de mitigación, contribuciones por mejoras, etcétera, que ya están establecidas en el Código Fiscal, que esas regresaran ahí a la zona en donde se hizo el desarrollo, para que el vecino no sintiera una afectación sobre el desarrollo que se está llevando en su zona. Entonces, esto se interpretó derivado de un debate de la Constitución, se trasladó a la Ley de Vivienda de manera, la verdad, lamentable y diría yo, ociosa, para Desvirtuar el debate. Voy a hacer una pausa. debate. Tengo 10 minutos antes de ir a una pausa y regreso justo a esto.